Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy William Eduardo Duarte y en este nuevo video de Matemáticas y Electrónica para Ingeniería vamos a analizar brevemente los siguientes temas. ¿Qué es un diodo? Composición del diodo, partes del diodo, polarización del diodo en forma inversa y directa, características y ficha técnica del diodo 1N4148 y aplicación del diodo como rectificador. Primero veamos qué es un diodo. Un diodo no es otra cosa más que un componente electrónico que tiene la particularidad de permitir el paso de la corriente eléctrica en un sentido y la bloquea en el otro. Podemos entender mejor este concepto si comparamos el diodo con una llave de paso de agua, la cual permite el flujo de agua en un sentido, pero la bloquea en el sentido opuesto. Pero, ¿cómo sucede esto? Para responder a esta pregunta, veamos primero cómo está construido un diodo. Un diodo está formado por dos partes principales, una de ellas es llamada región N y la otra región P. Ambas regiones están formadas por un material semiconductor que por lo regular es silicio o germanio. Un semiconductor por sí mismo no conduce la corriente eléctrica. Así que es necesario, mediante un proceso de fusión térmica, agregar átomos de otros elementos para crear la región N, así como la región P. En la región N se agregan átomos de elementos como puede ser arsénico, antimonio o fósforo. Esto hace que en la región N haya electrones libres. En la región P se agregan átomos de elementos como pueden ser aluminio, boro o galio. Esto hace que en la región P haga falta electrones o en otras palabras hay huecos. Al juntar las regiones N y P se forma lo que se llama la zona de depresión. Esta zona o juntura, debido a que del lado N hay electrones libres, estos se combinan con los huecos del lado P. Esto hace que en esta juntura no haya ni electrones libres ni huecos. Para que los electrones libres pasen de la región N a la región P, se requiere de un voltaje que en el caso de los diodos de silicio es más o menos de 0.7 voltios y en el de los diodos de germanio de 0.3 voltios. Ahora que ya sabemos cómo está construido internamente un diodo, veamos cómo se llaman las partes del diodo. Este es un diodo físico y este es su símbolo. En el símbolo vemos la forma de un triángulo que remata en una línea. Esta línea simboliza lo que es llamado el cátodo. El terminal opuesto, por otra parte, es llamado ánodo. El cátodo corresponde a la región N del diodo y el ánodo a la región P. En el diodo físico vemos una pequeña banda que nos indica que esta terminal es el cátodo. Pasemos ahora al siguiente tema, que es cómo polarizar un diodo. Polarizar significa que vamos a agregar al circuito formado por el diodo una fuente de voltaje, de modo que por el diodo circula una corriente eléctrica. Esta polarización puede ser en forma directa o en forma inversa. Veamos primero en qué consiste la polarización directa. Para polarizar un diodo en forma directa, tenemos que conectar el cátodo en el terminal negativo del circuito. De esta forma, como vemos en la gráfica, la corriente empieza a fluir libremente por el circuito y tiene un aumento significativo a partir de un voltaje determinado. Si el diodo es de silicio, ¿cuál creen que es ese voltaje? Para los que respondieron 0.7 voltios, felicitaciones, esa es la respuesta. En la medida que se incrementa este voltaje, el diodo conduce más corriente, por lo que hay que asegurarnos que este voltaje no exceda los límites recomendados por el fabricante del diodo, pues de otra forma el diodo se destruirá. En el circuito, además de la resistencia limitadora de corriente, hay un parámetro que, aunque no aparece directamente en la hoja de datos del diodo, recibe el nombre de RF, en inglés Resistance Forward, y significa la resistencia interna en modo directo. Normalmente si comparamos el valor de esta resistencia con la resistencia limitadora, será un valor muy bajo, por lo que podemos hacer caso omiso de esta resistencia. Pero si el valor es significativo en relación con la resistencia limitadora,
entonces será necesario incluirla dentro de los cálculos de circuito. Veamos ahora en qué consiste la polarización inversa. Polarizar en diodo en forma inversa significa que el cátodo está a un voltaje más positivo que el ánodo, y esto nos lleva a una zona de la gráfica donde la corriente que circula por el diodo tiende a ser muy baja, dado que el diodo se opone al paso de la corriente. Al igual que en el caso anterior, debemos tener en cuenta los valores de operación recomendados por el fabricante, pues de otra forma también podríamos destruir el diodo. A este punto se le llama también zona de ruptura. Al igual que en el caso de la polarización en forma directa, también existe una resistencia que en este caso se llama R sub R, por sus siglas en inglés Resistance Reverse, y es la resistencia en modo inverso. A diferencia de la resistencia en modo directo, esta resistencia tiene un valor alto. Esto se debe a que la corriente que circula por el diodo es muy baja. Esto lo podemos ver si, por ejemplo, en la hoja de datos de un diodo 1N4148 vemos que para un voltaje inverso de 20 voltios tenemos una corriente de 25 nanoamperios. De la ley de Ohm tenemos que la resistencia en modo inverso es de 800 megaohmios, por lo que se puede considerar como un circuito abierto. Muy bien, ahora que ya conocemos qué es un diodo, cómo está construido, qué partes lo conforman y cómo se polariza, vamos a estudiar la hoja de datos del diodo 1N4148. De la hoja de datos de este diodo, que se puede conseguir gratuitamente en Internet, nos interesan particularmente los siguientes datos. Los valores límite que nos dan la pauta para no destruir el diodo. En este caso, el voltaje en polarización inversa no debe exceder los 75 voltios y la corriente en polarización directa no debe exceder los 200 miliamperios. Si vamos a realizar un diseño, vamos a trabajar bajo la suposición de que la temperatura ambiente es de aproximadamente 25 grados centígrados. Para esta temperatura, el voltaje del diodo debe estar en un rango entre 0.62 y 0.72 voltios. A estos valores, la corriente será de aproximadamente 5 miliamperios. También podemos ver a esta temperatura que a un voltaje inverso de 20 voltios podemos esperar una corriente aproximada de 25 nanoamperios. Con estas consideraciones, vamos a realizar nuestro primer diseño práctico en polarización directa. Para este diseño, vamos a usar una fuente de poder, en este caso, una batería que suministra 9.7 voltios y por supuesto nuestro diodo 1N4148. Dado que las condiciones de funcionamiento, según la hoja de datos, son de un rango de 0.62 a 0.72 voltios, vamos a elegir un voltaje de 0.7 voltios y también según la hoja de datos, la corriente será de 5 miliamperios. Si tenemos una fuente que suministra 9.7 voltios, debemos elegir una resistencia que limite la corriente a un rango seguro de funcionamiento para el diodo. El circuito nos queda así. Del circuito tenemos que la única incógnita es la resistencia. Para elegir la resistencia adecuada, vamos a plantear una malla de voltajes que nos da la siguiente ecuación. Lo primero es calcular el voltaje en la resistencia. Por malla de voltajes, hacemos una operación de resta de voltaje de fuente del voltaje del diodo, lo cual es el voltaje que debe tener resistencia. En este caso es de 9 voltios. Como la corriente debe ser aproximadamente de 5 miliamperios, podemos calcular el valor de la resistencia a partir de la ley de Ohm, dividiendo 9 en 5 por 10 elevado a la menos 3, lo cual nos da 1800 ohmios. Otro factor a considerar en nuestro diseño es la potencia absorbida por la resistencia. La potencia nominal debe ser igual o superior a lo que nos arroje nuestro diseño. En este caso, nuevamente por ley de Ohm, tenemos que la potencia es corriente por voltaje, es decir, 5 por 10 elevado a la menos 3 por 9, lo cual da como resultado 45 milivatios. Dado que un valor comercial muy común para resistencias es de 1/4 de vatio, o lo que es lo mismo 250 milivatios, podemos concluir que este valor es más que suficiente para nuestro diseño. Como consideración final,
tenemos que es difícil encontrar una resistencia de 1800 ohmios. Así que vamos a hacer un arreglo de resistencias en serie, sumando los valores de 1 kilo ohmio, una resistencia de 470 ohmios y otra de 330 ohmios. De esta forma, obtenemos la resistencia equivalente para nuestro circuito. Ahora, ya tenemos todo para armar nuestro circuito. Lo primero es armar la resistencia equivalente en serie. Luego, conectamos el diodo como parte del circuito en serie, polarizado en forma directa, es decir, con el cátodo a la terminal negativa del circuito. Finalmente, conectamos la fuente de poder, que es una batería que mide 9.7 voltios. Ahora, hagamos las mediciones con un multímetro. Ponemos el multímetro en escala de voltios. Luego, medimos el voltaje de cada elemento. Primero, el diodo, que debe tener un voltaje aproximado de 0.7 voltios. Segundo, la resistencia equivalente, que debe tener 9 voltios. Ahora, ponemos nuestro multímetro en escala de amperios y verificamos que la corriente sea de aproximadamente 5 miliamperios. De esta forma, concluimos el diseño y montaje de nuestro circuito. Pero espera, no te vayas todavía. Quiero que hagamos juntos el análisis de un circuito rectificador de media onda usando una herramienta de simulación muy útil que se llama PSpice. PSpice es un software de simulación de circuitos que puedes conseguir gratuitamente en Internet, pero solo en su versión estudiantil. Si quieres la versión profesional, esta sí es de pago. En la parte de abajo de este video te dejo el link para que descargues directamente de la página. Una vez instalado, buscamos un programa que se llama Schematics. Como puedes ver, se parece a tablero de conexiones o protoboard. Podemos ampliar la imagen con este botón. Ahora, buscamos los elementos que vamos a conectar para hacer nuestra simulación. Hacemos clic en el icono que tiene unos prismáticos, tecleamos R y agregamos 4 resistencias. Luego, agregamos 2 diodos 1N4148, así como una referencia de tierra o GND. Y finalmente, un generador de señal senoidal que encontramos con el nombre de BSIN. Ahora vamos a modificar los valores de resistencias y el generador de señal. Primero, hacemos doble clic sobre el valor de cada una de las resistencias y fijamos su valor en 1800 ohmios. Luego, modificamos los valores del generador de señal, dejando Voff en 0, la amplitud de voltaje en 9.7 voltios y la frecuencia en un valor tentativo que puede ser de 100 Hz. Podemos girar la posición de los componentes usando la combinación de las teclas Control más L. Usamos la herramienta lápiz para conectar los componentes. Es muy importante conectar apropiadamente todos los componentes para que no queden puntos flotantes. Adicionalmente, vamos a agregar un componente que aparece con el nombre de Bubble. Esto nos sirve para fijar un punto de observación en el simulador. Le ponemos los nombres de voltajes de entrada y salidas 1 y 2 respectivamente. Notemos cómo D1 y D2 están conectados con polaridades inversas uno con respecto al otro. Y listo, ya tenemos conectados todos los componentes. Para asegurarnos que no haya errores de conexión, hacemos clic en Analysis Simulate. Si hay algún error, nos aparecerá el mensaje en este cuadro. Como no hay errores, seguimos con nuestro ejercicio de simulación. Hacemos clic en Analysis Setup.
escogemos las opciones Bias Point Detail y Transient. En Transient establecemos cómo queremos visualizar la simulación. Dado que lo que vamos a ver en pantalla es una forma de onda senoidal, con ver 2 ciclos es suficiente. La frecuencia de generador quedó fijada en 100 Hz, así que para ver 2 ciclos en pantalla necesitamos 2 sobre 100, que es igual a 20 milisegundos, o lo que es lo mismo, 0.02 segundos. Configuramos estos parámetros en la ventana Transient y los guardamos. Hacemos clic en Analysis Simulate. Abrimos la ventana y agregamos las señales que queremos analizar. Hacemos clic en Trace ADD Trace. Agregamos voltaje de entrada, Vesal 1 y Vesal 2. Ahora vemos las 3 formas de onda en pantalla y como previmos, vemos solo 2 ciclos completos. Visualmente podemos notar que cada diodo permite el paso de un semiciclo. El diodo 1 permite el paso del semiciclo negativo y el diodo 2 permite el paso del semiciclo positivo. Esto se debe a que en el semiciclo positivo el diodo 1 queda polarizado en forma directa y el diodo 2 en forma inversa. Entonces el diodo 1 se comporta como una resistencia de un valor muy bajo, así que por divisor de voltaje tenemos que la mayor parte del voltaje se verá reflejado en la resistencia R1. En el circuito formado por el diodo 2, al estar polarizado en forma inversa, se comporta como una resistencia de un valor muy alto, por lo que la mayor parte del voltaje se verá reflejado en la resistencia R4, que es el voltaje que llamamos Vesal 2. Por otro lado, en el semiciclo negativo, el diodo 2 queda polarizado en forma directa y el diodo 1 en forma inversa. Entonces, el diodo 2 se comporta como una resistencia de un valor muy bajo y de nuevo por divisor de voltaje, la mayor parte del voltaje se va a ver reflejado en la resistencia R3. En el circuito formado por el diodo 1, al estar polarizado en forma inversa, se comporta como una resistencia de un valor muy alto, por lo que la mayor parte del voltaje se verá en la resistencia R2, que es el voltaje que llamamos Vesal 1. Volviendo a la gráfica, vemos que los voltajes Vesal 1 y Vesal 2 son la mitad del valor de cada semiciclo. ¿Sabes por qué? Volvamos al circuito y supongamos que no existen ni el diodo 1 ni el diodo 2. Si tenemos 2 resistencias de igual valor, como es el caso del circuito que tenemos, por divisor de voltaje, el valor total se reparte de manera equitativa en las 2 resistencias. Es por eso que gráficamente solo vemos la mitad del máximo valor de salida de cada semiciclo a la salida de cada circuito. Volvamos a la gráfica y analicemos los valores mínimo y máximo de cada señal. Hacemos clic en el icono Toggle Cursor. Aparece una pequeña ventana llamada Probe Cursor. Hacemos clic en la señal de la fuente y nos ubicamos en su punto máximo. Vemos que en ese punto la señal es de aproximadamente 9.7 voltios, en Vesal 2 es de aproximadamente 4.8, es decir, la mitad de la señal, como ya lo habíamos comentado. En Vesal 1 es de 680 milivoltios, o lo que es lo mismo 0.68 voltios. Y de nuevo otra pregunta: ¿por qué en Vesal 1, en este punto del semiciclo positivo, la señal es de 0.68 voltios? Recuerda que el 1N4148 es un diodo de silicio, el cual, al estar polarizado en modo directo, tiene un voltaje aproximado de 0.7 voltios, y si recuerdas también los cálculos que hicimos en la primera parte, para una fuente de 9.7 voltios, no es de extrañar que la lectura en el simulador sea muy parecida a lo que previmos mediante los cálculos, que también comprobamos en el circuito de práctica. La misma observación es válida para el semiciclo negativo, solo que en este caso los valores cambian de signo.
Bien amigos, ahora ya tenemos un mejor conocimiento del funcionamiento de un diodo. No olvides suscribirte en mis redes sociales en Facebook y YouTube, así como mi página web matemáticaselectronica.com. Y si te gustó este video, por favor no olvides compartirlo y darle clic a like.